Bueno, también hablamos en empresas familiares con Leonardo Centeno, hemos comentado mucho este tema en las últimas semanas, cuando hablamos de las dificultades que se pueden tener con respecto a la sucesión, el tema de manejo del dinero, cuando los dueños de las empresas, por ejemplo, no quieren soltar el control de las organizaciones. Esa conversación la tuvimos recientemente con Leonardo Centeno y aquí se las dejamos. Lo primero que hay que mencionar justo es que vamos a hablar de las sombras, a veces hablamos mucho de las luces, de las empresas familiares, pero principalmente de una empresa familiar que no ha buscado el orden, ¿ok? De una empresa familiar que no ha desarrollado prácticas ni estructuras de gobernanza corporativa, donde entonces los pecados y las sombras son más comunes de etiquetarlos. En primer lugar, sí, efectivamente, todo lo que tiene que ver con los roles, la definición de los roles, es uno de los principales errores con que cae la mayoría de las empresas de carácter familiar. O sea, nadie sabe o apenas se sabe, ¿verdad?, dónde estoy ubicado, de dónde vine, hacia dónde me dirijo. Son 7 roles clásicos los que normalmente se dan en una empresa de carácter familiar cuando vos tenés aquellos 3 círculos que se unen, empresa, familia y propiedad. Pero sin embargo son 5 de ellos los que se dan normalmente en las empresas latinoamericanas, porque todo lo que tiene que ver con propiedad, normalmente la familia pretende guardarlos para sí. Entonces, esos 5 roles clásicos, toda empresa familiar debería de conocerlos, ¿verdad? Y los roles son normalmente el familiar, que no está vinculado todavía con la empresa por X o Y razón, sea porque es joven, sea porque en la constitución de la empresa cuando se hizo no se le involucró. El otro es el trabajador de la empresa que no es familiar. El otro es el trabajador familiar que no es propietario. Por otro lado tenés el propietario familiar que no trabaja en la empresa, ¿verdad? Y por último tenés el que tiene los 3 roles, ¿verdad? Que es empresario, es miembro de la familia y es empleado de la empresa. Normalmente en este último caen el fundador o la fundadora y su pareja si es que los dos crearon el negocio, ¿verdad? Que son los que están en todo. Entonces la definición de los roles, saber dónde estoy ubicado, de dónde vengo y hacia dónde voy, más que para la generación fundadora es muy importante para la generación entrante. La generación fundadora y hasta dónde está, claro, necesita averiguarlo, necesita conocer estos 5 roles para darle el pase a la fundación, a la generación que está entrando. Esto es muy importante cuando la empresa está preparada para aplicar los principios de gobernanza corporativa, saber dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Y todos estos aspectos de movilidad de parte de la familia propietaria dentro de su propio negocio, sean legales, propietarios legales o propietarios emocionales, debe de ser conversado con la familia misma. Y aquí tenemos otra de las situaciones, ¿verdad? Que en una empresa de carácter familiar que no ha aplicado principios de gobierno corporativo, vas a tener un fundador acaparador normalmente de las principales acciones de la empresa. ¿Por qué? Por falta de confianza, porque los roles de los sucesores no han quedado claros o de su pareja, entonces termina acaparando todo. Aparte de que viene de ser un emprendedor que nunca soltó el rol del emprendedor, que es la persona que termina haciendo todo dentro de la empresa. Entonces, cuando se aplican prácticas sanas de gobierno corporativo en una empresa, ese fundador, acaparador, empieza a entender que para que pueda haber continuidad dentro de la empresa, tiene que darle espacio a la siguiente generación. Ahora, no lo culpemos solo al fundador. A veces nosotros creemos que el fundador es el malo de la película. Definitivamente que es el mayor responsable para que la empresa pueda continuar, porque como decíamos antes, es el que tiene la mano sobre el mango de la puerta y es el que va a permitir que otros entren, otros no continúen. Usted, amigo fundador, quiéralo o no lo quiera, es la persona que tiene el mayor peso de responsabilidad para que su empresa pueda continuar. A veces los fundadores tenemos la actitud, es que los hijos no me salieron bien, mis hijos no son responsables, ¿verdad? Entonces no voy a permitir ni la entrada o que si permití la entrada, que no tomen estos roles importantes o no los veo como que hayan crecido mis hijos. Son actitudes que normalmente los fundadores en una empresa donde no se han desarrollado prácticas de gobernanza corporativa termina estableciendo y desarrollando. Al final de cuentas es una empresa que aunque tenga muchas ventas, que aunque tenga muchos colaboradores, que aunque pague puntualmente sus impuestos y otros beneficios, si este fundador no permite el paso de las subsiguientes generaciones, no va a poder continuar. No importa las bondades que esta empresa pueda tener. Porque la mayor capacidad que una empresa pueda tener
familiar, ojo, es su capacidad de continuar. Más que cualquier otra, no importa en cuántos mercados pueda estar su empresa, no importa cuánto pueda vender su empresa, su facturación, no importa cuándo invierta todos los años, no importa, de nuevo, los beneficios que pueda tener. Lo más importante es su capacidad de continuar. Y como mencionábamos en otras charlas, ¿verdad? Esa capacidad de continuar tiene que ver con toda una metodología de sucesión que el que la inicia, el que la empieza o la que la empieza es la fundadora o el fundador. La verdad es que no hay nada finalizado, no hay nada final escrito sobre esto. La sucesión termina siendo un arte, ¿verdad? Sin embargo, siempre es bueno dar algunos parámetros, algunos patrones, algunos aspectos que han funcionado en otros contextos, ¿no? Y que usted, amigo fundador, podría aplicar. Si sus hijos e hijas no han entrado en la empresa todavía, lo más importante es que ellos tengan algunas experiencias laborales fuera de la empresa familiar. Porque recordemos esto, es muy difícil que les enseñe disciplina laboral a sus hijos. Usted les puede enseñar disciplina en la casa, maneras en la mesa de cómo comer a la hora que usted quiera que sus hijos lleguen a su casa, algunas veces con algunas dificultades. Imagínese tratar de trasladar eso a un contexto laboral donde ya sus hijos son adultos, donde ya son profesionales. Entonces, lo más importante es, si no trabajan con usted, facilite la posibilidad de que sus hijos tengan alguna experiencia laboral fuera del contexto de la familia, número uno. Ojalá tal vez en otro país donde puedan adquirir alguna experiencia internacional, número uno. Número dos, esa experiencia laboral, ojalá que la tengan en una empresa mucho más organizada que la que ustedes en este momento puedan tener como familia propietaria. Ojalá en una corporación, porque eso le va a permitir, una vez que el muchacho o la muchacha esté decidido a regresar a trabajar con la familia, su participación en la empresa va a ser mucho más rica, su participación va a ser de mucho apoyo para el crecimiento y desarrollo de la familia empresaria. Y no tanto que el joven, cuando empiece a trabajar en la empresa familiar y que la empresa familiar sea su único vínculo laboral, y tal vez nosotros no hemos empezado a ordenar, establecer prácticas sanas de gobierno corporativo, los muchachos son una esponja y así como va a adquirir valores, también va a adquirir antivalores que nosotros mismos hemos llevado a la empresa, aunque no querramos. Entonces es importante estas dos recomendaciones. Ahora, si sus hijos ya están trabajando con usted en la empresa y de hecho ya empezaron a laborar y su primera actividad laboral fue con usted en el negocio, no los vamos a correr, ¿verdad? Sin embargo, es importante desarrollar todo un proceso que tiene que ver con el tema de prácticas, establecer prácticas de gobierno corporativo, ordenar la empresa, firmar un protocolo familiar, todo esto bajo el seguimiento de un consultor experto en el tema de desarrollo de prácticas de gobernanza corporativa. Pero lo más importante es recordar esto, así como hay aptitudes que tienen que ver con conocimientos duros, también hay conocimientos blandos que es muy importante que su hijo y su hija desarrollen. Y eso tiene que ver con los temas de comunicación, con los temas de liderazgo, con los temas de inteligencia emocional. Principalmente estos tres juegan un rol fundamental para que su hijo sepa dónde está ubicado. O sea, más que él apoyarlo, a ordenar la empresa, que es un tema externo, que él haya ordenado a lo interno, muchos aspectos que tienen que ver con su competitividad como persona, su rol como persona, cómo se ve y cómo se visualiza en el futuro. Antes de que su hijo adquiera su primera práctica laboral estable, ya como un colaborador, como un empleado estable de otra empresa, ¿verdad? Es importante que ojalá pase en sus vacaciones tiempo de calidad en el negocio de carácter familiar. Y ojalá que pase ocupando diferentes roles, no como un empleado fijo todavía, ¿verdad? Sino ocupando distintos roles para que él conozca su empresa desde adentro. Y eso no se le olvide nunca. Y ojalá que empleados o colaboradores externos, que no sean ni el padre ni la madre, sean su jefe, mientras esté en ese proceso de práctica profesional dentro de su empresa familiar. Pero recordar esto, ¿verdad? Su potencial como empleado competitivo laboral, es importante que lo tenga fuera del contexto de papá y mamá. Porque papá y mamá le van a dejar pasar muchas situaciones, muchos errores, que es bueno que alguien, de alguna manera, que no sean los padres, lo corrija y le diga cómo hacerlo sin involucrar aspectos emocionales, sin que aspectos emocionales estén de por medio.